Saludamos a esta hora de la mañana al doctor Virgilio Hernández, vicepresidente del Parlamento Andino. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Jaime, siempre un gusto poder conversar contigo a través tuyo con la enorme audiencia que tiene la bondad de escucharnos en este momento y seguirles a ustedes de manera periódica, permanente. De tal manera que un saludo enorme para ti y para quienes hacen Ecuador en Directo. Gracias, doctor. Doctor, bueno, la bancada oficialista ADN denuncia a 7 actores políticos relacionados con el correísmo. Esa denuncia que ellos hacen, que todavía no las entiendo, no entiendo esas denuncias. ¿Por qué la hacen? Vamos a poner las cosas en contexto, ¿no? Aquí es importante señalar que siempre en los procesos electorales en el Ecuador en los últimos años, y más aún cuando los resultados les están siendo desfavorables, hay un actor que no debería ser político, pero que siempre entra en juego. Siempre entra a buscar modificar el escenario electoral para ver si de esa manera logran evitar un pronunciamiento categórico del pueblo ecuatoriano. Y este año no podía ser la excepción. Aquí no es que 3 balbuceantes legisladores que no avanzan entre los 3, no avanzan a que uno pueda explicar de qué se trata efectivamente la denuncia. ¿Qué es lo que hacen, no? Aquí hay una confabulación con la Fiscalía. La Fiscalía les proporciona información de cómo avanzaba ya un proceso iniciado en enero, el 23 de enero, ¿sí? Aprovechan de ese proceso que ya incluso han sido llamados a audiencia de formulación de cargos para este sábado, ¿sí? Y el día miércoles, 3 asustados, balbuceantes, legisladores que no sabían qué mismo tenían que decir, pero cumpliendo las órdenes del presidente Daniel Noboa con seguridad, ¿sí? Se acercan a la Fiscalía y presentan una denuncia, ¿no? Esa denuncia para que mire cómo actúa la Fiscalía en ciertos casos. El día de ayer, a las 8 de la noche aproximadamente, todavía estaba en mi oficina, he sido ya notificado con esta denuncia, pero además no solo he sido notificado con la denuncia, ¿no? Al día siguiente, sino además ya se me ha notificado que el fiscal ha decidido por economía procesal, por el motivo de atendiendo los principios de simplificación y economía procesal, ha decidido unificar las denuncias que presentaron el miércoles 11 con este proceso de investigación que venían llevando desde el 23 de enero. Es decir, desde hace 50 días que ya venían en investigación, sí, se han decidido unificar y ya este sábado va a ser la audiencia de formulación de cargos para los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y ahí sin tener absolutamente nada que ver, porque esa es una cosa que es decisión del Consejo de Participación Ciudadana, de un pleno del Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? Se nos involucra. Si bien se dice que se unifica el proceso, no se nos llama a esa audiencia, pero se nos hace saber que se ha unificado el proceso y que por ende podamos también, que estamos en la atribución de señalar abogado para poder fijar casillero. Es decir, es una cosa burda, absolutamente burda, tratar de involucrar a Andrés Arauz, a Santiago Díaz, a mi persona, en decisiones que toma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Pero esto es este actor de la Fiscalía, ¿no? Aquí es muy claro, es muy sincronizado, muy oportuno, ¿no? Hay un proceso que se está investigando por supuesta usurpación de funciones desde el 23 de enero. Ahí aparecen legisladores con qué información, ya sincronizando los tiempos, e inmediatamente, en menos de 24 horas, el fiscal unifica los procesos, unifica las denuncias, todo se convierte en un solo proceso y incluso se hace conocer ya que hay una audiencia para formulación de cargos a los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y se nos advierte que en ese proceso también estamos siendo investigados. Es decir, la Fiscalía haciendo su juego. Y no será el único. Doctor, y no tienen que ir... Vamos a tener un mes, Jaime, vamos a tener un mes
de intervenciones permanentes por parte de la Fiscalía. ¿Sabe por qué? Y sabe por qué, además, también desde el Ejecutivo están tan erráticos, porque están desesperados, desesperados, esto es. Y entonces la desesperación es mala consejera, porque les lleva a cometer error tras error, error tras error, ¿sí? Simplemente porque unas encuestas les tienen desquiciados y entonces tiene que venir, como en otras ocasiones, la Fiscalía para buscar también intervenir en el proceso, hacer su juego y ver si de esta manera sí logra torcer la voluntad popular que hasta este momento se está manifestando a través de las encuestas y está siendo adversa al candidato presidente. Doctor, formular cargos, ya estamos hablando que en ese momento el juez puede ordenar la detención de las personas acusadas, ¿o qué? Pero esta es la arbitrariedad. Es un proceso que se venía investigando desde hace casi 60 días. Entonces, ¿en dónde queda el derecho al debido proceso? A que puedan también escuchar por qué, saber siquiera cuál es la razón, por qué razón se nos menciona. ¿Usted no sabe por qué razón? ¿Cuál es la acusación que tiene? ¿O si se ha leído? Exactamente. No sabemos cuál es la acusación que tenemos, ¿no? Por ser del correísmo. Eso es lo único que queda claro. Cuando uno escucha a los balbuceantes legisladores, sí, que entre ellos se pasan el micrófono desesperados por salir volando de las cámaras, sí, lo único que queda claro es que porque son correístas. Entonces yo les respondí. Doctor, ¿qué siente usted? ¿No? ¿Qué sintió usted cuando lo vio a este señor que era asambleísta de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo se llama? Hasta el apellido se me fue. Ferdinand Álvarez, despotricar contra sus propios ex compañeros. Mire, yo le digo, yo no voy a referirme por eso ni los menciono. Vea, fíjese, eso es lo que pasa con ciertos personajes y con los traidores, que uno los tiene incluso en el basurero en el que se alojan, ¿sí? Las cosas que uno tiene que olvidar, ¿no? Yo soy de los que creo que de los dolores y los males de la política uno tiene que recuperarse en 24 horas, porque si no se recupera en 24 horas, uno se convierte y va cargando amargura, ¿no? Esta persona, yo le digo, no tengo ningún comentario que hacer, porque ya será suficientemente duro para él todos los días mirarse al espejo y ver en lo que se ha convertido. Yo creo que ese ejercicio de mirarse al espejo le dará realmente la medida de lo que es. Por lo tanto, no hace falta ni siquiera referirse a individuos que ahora se prestan, además, para este tipo de juegos, para seguir con la persecución que él bien sabe que vivimos y además que él sabe también que nosotros somos absolutamente firmes en nuestras convicciones. ¿Qué le dirá el espejo cuando ve que él ahora está denunciando a quienes él mismo muchas veces me felicitó por la firmeza, por la coherencia, por no callarme, por ser absolutamente claro en mis posiciones, ¿no? Ahora, ¿qué le dirá a él el espejo cada vez que se mira y que cada vez que tiene que hacer ese ejercicio de enfrentarse a su propia conciencia? De tal manera que hace seguramente bien, está Jaime, justificando su nueva curul que tiene en la asamblea, pues. Dicen que les van a dar un bono para que con ese bono ganan puntos de tal manera que puedan tener alguna participación en el CAL, en las comisiones legislativas, ¿no? Entonces están haciendo puntos, pero hace bien usted, Jaime, en ni siquiera acordarse. Hay personas que pero sí hay que señalarlos por ganar también, puntos, doctor, por ganar notoriedad, pero es mejor dejarlos en el basurero. Es mejor dejar ciertas cosas en ese baúl de los recuerdos, en el que algún día sí hay que poder, sobre todo, tener presentes solo para que podamos ver que hay personas que se prestan para todo, que aquí hay seres humanos que son capaces de todo y se prestan para todo. Entonces, no hay que enredarnos en quiénes son los mensajeros, hay que ver quién es el responsable de esto. Y el responsable de esto es el presidente Daniel Noboa. Él anuncia días antes que va a hacer ciertos anuncios, que va a decirle al país como la Revolución Ciudadana, los mismos cuentos de siempre.
y después ni siquiera él da la cara y se presenta porque sabe que son absolutamente falacias, ¿no? No, no, ni siquiera él. Manda a 3 recaderos para que esos recaderos vayan a la fiscalía, como no saben bien qué es lo que van a hacer, no saben bien de qué es la acusación, ahí balbucean cosas, señalan que Andrés Arauz lo están por un tuit, ¿no? procesando por un tuit, por un tuit, ¿sí? A Santiago. Y ellos son los que hablan de libertad de expresión. Cacarean todos los días. Los que hablan de libertad de expresión, a Andrés Arauz le quieren procesar por un tuit, y a partir de ese tuit, vea usted en su maledicencia, construyen historias, ¿no? Construyen historias realmente cruentas, historias que lo único que da cuenta es de su condición humana, ¿no? Y de igual forma, a Santiago, a mí, involucrándonos con este mote, ¿no? De supuestos operadores. No, yo soy parlamentario andino, electo por el voto popular, no operadores, ¿no? Ellos entenderán o tratarán de explicar. Pero qué quieren decir. ¿Operadores de qué? Sí, no, es que, mire, yo le vuelvo a decir, es la desesperación la que les está llevando a cometer errores. Y más allá de quienes sean los mensajeros, que realmente ni recuerdo sus nombres, ¿sí? Aquí hay un responsable, y ese responsable es el presidente Daniel Noboa. Un presidente que además es candidato, que aprovecha el poder de todo el Estado, no solo para su campaña, sino también ahora busca distraernos, ¿sí? Busca distraernos generando estos incidentes y siguiendo con esta secuela de persecución que, como lo han venido haciendo el gobierno, como lo hizo el gobierno de Lenín Moreno, como lo hizo el gobierno de Guillermo Lasso, y ahora lo hace el gobierno de Daniel Noboa. Esto es así. Le digo, Molano, ayer le dicen además fuimos, esos 3 gobiernos, Moreno, Lasso y Noboa, Molano. Le digo, y además, ahí tome en cuenta la fiscalía, ¿no? La fiscalía, al día de ayer fuimos no solo notificados con la denuncia, sino notificados además ya con la decisión del fiscal de poder incluir estas denuncias en una investigación que venía desarrollando desde hace casi 2 meses. Esta es la realidad de la justicia en el país. Ha acabado el debido proceso, ha acabado el derecho a la honra. Sí, aquí piensan que pueden hacer todo, que son inmunes y que pueden utilizar las instituciones de cualquier manera. Fíjese, ayer nuevamente evidenciando cómo Fiscalía entra en el escenario electoral. La Asamblea Nacional tenía que levantar la reserva para poder mirar qué pasó pues con esta contratación de los chalecos, ¿sí? ¿Qué pasó? No, inmediatamente la Fiscalía entra a salvar al gobierno, ¿sí? La Fiscalía entra a salvar al gobierno y también la Contraloría, que había manifestado y que había la intención de poder transparentar, también se echan para atrás y el proceso ya está supuestamente judicializado, por lo tanto, ahí sí debe tener las reservas de ley y con seguridad esa denuncia irá ahora a la gaveta del olvido y ahí ya no se investigará y no se sabrá qué pasó con un proceso de contratación, ¿sí? Por chalecos de 34 millones de dólares con una empresa que había sido declarada por la propia Policía Nacional como contratista incumplido por la adquisición en cambio de municiones. Esto es así. Vea usted cómo utilizan todo el aparato, no solo para hacer campaña, sino además todo el aparato del Estado para buscar favorecer una candidatura. Y como si eso fuera poco, Jaime, como si eso fuera poco, en la noche también el Consejo Nacional Electoral haciendo su juego. Y entonces, llegando a esta cosa absolutamente absurda que no se ha visto en el país ni en ninguna otra parte de la región, ¿sí? De prohibir todo tipo de dispositivo, ¿sí? En el proceso del sufragio, ¿sí? Qué triste papel del Consejo Nacional Electoral, qué triste papel. Disimulen un poco,
Hagan el papel de ser los garantes del proceso electoral, cuiden un poco las formas. El Ejecutivo hace un relato, inventa un relato. Ese relato es auspiciado, ¿sí?, por supuestamente un parte policial, según lo que dijo ayer la consejera Elena Nájera, que actúa con decencia, hay que decirlo, ¿sí? Hace un relato, ese relato lo ponen en un parte policial, no se investiga si ese parte policial es real, quiénes son efectivamente los que pueden haber o no establecido esas presiones, eso debe investigarse, pues. No, el Consejo Nacional Electoral, ¿sí?, de manera absolutamente presurosa, lo que hace es prohibir que los ciudadanos podamos tener el teléfono, podamos tener el derecho de tomarle un voto, una foto a nuestro voto, y después, ¿qué va a pasar sobre todo con el control electoral? ¿Qué va a pasar con el control electoral? ¿Qué está haciendo el Consejo Nacional Electoral? ¿Para qué se está prestando el Consejo Nacional Electoral? Y si es que uno iría ahora al Tribunal Contencioso Electoral, ya sabemos que eso solo es perder el tiempo, porque se han convertido lamentablemente en una comisaría, ¿sí?, en una comisaría de lo que quiere el presidente Daniel Noboa. Entonces, aquí hay que ver más de fondo, Jaime. Se trata no solo de un presidente candidato que utiliza todo el poder del Estado, toda la maquinaria estatal para su campaña, sino además que somete a todas las instituciones para que esas instituciones también trabajen para favorecer su candidatura, e incluso pone en duda, con la actuación del Consejo Nacional Electoral, pone en duda la transparencia del proceso electoral. Y mire, además, para terminar de configurar, y a la única institución, ¿sí?, que no han logrado someter, que es a la Asamblea Nacional y a la presidenta de la Asamblea Nacional, sin descaro alguno, empiezan una campaña sucia, ¿sí?, con la etiqueta de ADN. Es decir, la campaña sucia que se orquesta contra la presidenta de la Asamblea, sí, literalmente firmada por el movimiento gobiernista. Esto es lo que estamos viviendo. Estas son las condiciones que vivimos justo cuando falta un mes para el proceso electoral. Estas son las condiciones, ¿sí?, absolutamente antidemocráticas, condiciones que además no permiten que el pueblo ecuatoriano pueda tomar decisiones, ¿sí?, escuchando propuestas, planteamientos, ¿sí?, escuchando qué es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Sería importante que el presidente Noboa diga, por lo menos, que vuelva a renovar sus mentiras con el pueblo ecuatoriano. No, evitando el debate y utilizando todo el aparato del Estado, básicamente para buscar coaccionar a todas las instituciones del Estado y poniendo en juego y poniendo en duda la transparencia del proceso electoral. En ese marco hay que analizar lo que ahora se está viviendo y este nuevo capítulo de persecución judicial. Doctora, ayer en horas de la noche en las redes sociales empezó a divulgarse una posible detención del doctor Eduardo Franco Lor, pero después ya los medios dijeron que no hubo detención, que simplemente fue inadmitido entrar a los Estados Unidos. ¿Qué sabe usted del caso del doctor Eduardo Franco Lor? Bueno, conozco exactamente lo que usted menciona, que no le permitieron, a pesar de que entiendo que vive su hija allá, que ha ido decenas de veces para los Estados Unidos. Sin embargo, ayer no le permitieron la entrada y esto por una alerta azul, dicen, ¿no? Sí, que había una alerta azul, fíjese. ¿Quién emitió esa alerta azul? Es que todo está coordinado. ¿Por qué? Porque hay una audiencia, ¿no es cierto?, que está convocada para el día sábado, audiencia que además he escuchado a quienes están llamados para la formulación de cargos, he escuchado que tampoco se cumplió con el tiempo debido para poder realizar esa audiencia. Están desesperados, están volando, quieren correr, quieren aprovechar el tiempo electoral. Y como siempre, Fiscalía jugando este juego en el marco del proceso electoral para intentar desviar la atención, para intentar presentar
para intentar construir un relato y de esa manera ver si aportan para la campaña del presidente candidato. Toda la institucionalidad del Estado, ¿sí? No solo la maquinaria estatal, sino la institucionalidad del Estado volcada para favorecer la candidatura presidencial, y con la presidenta de la Asamblea que no se somete, que no se doblega. En cambio, lo que hay es una campaña sistemática de desprestigio, de ataque, una campaña sucia firmada por ADN. Esto es lo que estamos viviendo en el país a un mes de las elecciones. Usted va a estar en la audiencia de este sábado, ¿no? No, en la notificación nos dicen expresamente que no estamos convocados a esta audiencia. Fue evidentemente, si nosotros no hemos sido parte del proceso de investigación, ¿sí? Pero que nos hacen saber que ya estamos en ese proceso y que por lo tanto en el futuro podríamos podríamos ser convocados, y que fijemos de todas maneras que fijemos un casillero judicial. Fíjese usted, ¿sí? Es decir, nos incluyen en un proceso que viene siendo investigado 60 días antes. ¿Dónde está la garantía del debido proceso? ¿Dónde está la garantía de la presunción de inocencia, el derecho a la honra? Todo, absolutamente todo esto se pasan por alto, ¿sí? Y actúan sobre la base de una denuncia que ninguno de los tres ciudadanos avanzó a señalar de qué mismo se trataba, porque lo que estaban haciendo es sincronizando el pedido del Ejecutivo, la orden del Ejecutivo, y al mismo tiempo el requerimiento de la Fiscalía de actuar en ese momento para esto, para sincronizar en un caso que ya se venía investigando, y de esa manera buscar afectar a la Revolución Ciudadana. Ya es juego conocido. Después yo le podría hacer el libreto de cómo actúan estos casos de lawfare. Se encontrarán testigos protegidos, se encontrarán personas que hagan testimonios, y con ese solo testimonio después los jueces seguirán tomando decisiones. Así es como se ha venido manejando la justicia en este país. Doctor, si en 1 año y medio ha demostrado esto el presidente Noboa, ¿qué puede pasar si llega a gobernar este país 4 años más? Mire, yo le digo a veces a muchos ciudadanos que dicen que no ha tenido tiempo, yo le pregunto, ¿qué pasaría? Le pregunto al propio candidato presidente, que es empresario, ¿qué pasa si es que contrata un administrador para alguna de sus empresas y durante 1 año y medio no da para atrás ni para adelante? ¿Sí? Y que en lugar de que esas empresas resuelvan sus problemas, esas empresas presentan mayores problemas y se profundizan los problemas. ¿Qué hace si es que después este administrador le dice, no, es que necesito más tiempo? ¿Qué hace si 1 año y medio lo que ha hecho es, en lugar de salvar las empresas, hundirlas? ¿Sí? Le da 4 años más, le dice, ya, tome 4 años. ¿Por qué tenemos nosotros que pensar que quien ha sido incapaz durante 1 año y medio de resolver los grandes problemas del país, ¿sí? En 4 años, ¿sí? ¿Por qué le vamos a dar la confianza 4 años más? Eso es lo que los ecuatorianos tienen que preguntarse. Le pregunto al propio candidato presidente, ¿haría él eso en sus empresas? ¿Dejaría que un administrador que durante 1 año y medio hundió las empresas en lugar de resolver los problemas, le dejaría 4 años hasta más preso para lo que meten? administre? ¿Sí? Pero para el país, en cambio, quieren decirnos que no hubo tiempo. Y fíjese, la situación de la economía, la situación de la seguridad, la situación institucional, cómo han destrozado la institucionalidad, ¿sí? Fíjese, la situación incluso ética que ha pasado, cómo ahora, mire lo que pasó con Sacha. La ambición rompe el saco. La ambición rompe el saco. Se dieron cuenta que metieron, literalmente, como dice nuestra gente, las de andar, que tuvieron que echarse para atrás. Tuvieron que echarse para atrás porque se les vino encima el país, distintos sectores sociales y políticos reclamando por lo de Sacha. ¿Qué pasa ahora con lo de los chalecos? La fiscalía auxiliándoles para que no se investigue. Increíble, ¿no? La fiscalía y la Contraloría auxiliando para que no se investigue, cuando el rol de esas instituciones es precisamente la transparencia, y se pasan hablando de la anticorrupción, se pasan con todos estos discursos, y sin embargo ahora Fiscalía y Contraloría evitando
que efectivamente se investigue lo de los chalecos. ¿Qué pasa con Petro Noboa? Entonces, ahora, le digo, hay toda la institucionalidad, y esto es lo de fondo, jugando a favor de la candidatura. No solo la utilización de la maquinaria del Estado para la campaña electoral, sino toda la institucionalidad o casi toda la institucionalidad del Estado jugando para favorecer al candidato presidente, incluyendo la función electoral, con lo cual se pone en duda incluso la transparencia con la que actúan estos organismos. Virgilio, pasemos ya en la última pregunta al tema del pliego que hizo la CONAIE a Luisa González para apoyar la candidatura de Luisa González. ¿Cuándo hay un pronunciamiento sobre este pedido que hace la CONAIE? Ellos están dispuestos a apoyar, pero también tienen un pliego de varios puntos, ¿no? Mire, ya ha habido una respuesta por parte de Luisa González. Luisa González ha señalado que seguramente hay muchos elementos y que hay muchos de esos elementos que han sido planteados en los que hay coincidencia, ¿sí? Y yo creo que esto es lo fundamental, que exista voluntad de encontrar coincidencias, que exista voluntad de encontrar propuestas para poder lograr salvar el país, para poder revivir el país. Creo que esto es lo fundamental. Yo soy de los que creo que incluso hay que tomar nota de las cosas en las que no se puede estar de acuerdo. Incluso de los desacuerdos hay que tomar nota para encontrar mecanismos a través de los cuales se procesen esas diferencias. Me parece que aquí, le digo, lo que empieza y lo que yo veo que empieza a suceder es que hay una voluntad de cambio, y esa voluntad de cambio empieza a ser encarnado por múltiples voces. Y la situación que vive el país exige efectivamente la unidad, no solo de sectores progresistas, no solo de sectores de izquierda, no, exige la unidad del Ecuador para poder lograr respuestas que permitan enfrentar la aguda crisis económica, política, social que vive en este momento la República. En 30 segundos, si tiene que describir a Noboa, ¿cómo lo describe? Mire, hay personas que son arrogantes y ya esto genera a veces rechazo, pero si se suma la arrogancia más la ignorancia, tenemos claramente una descripción de lo que es en este momento el presidente candidato. Doctor Virgilio Hernández, quiero agradecerle por el tiempo brindado aquí en esta entrevista. Siempre es un gusto. Gracias. El doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino, electo por la RC en este espacio de los especialistas.